Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes una vez más en nuestro tiempo de estudio devocional para aprender más de la palabra de Dios. Hemos entrado ya de lleno a estudiar lo que son las parábolas de Jesús, muy importantes por cierto, porque nos han ayudado a entender qué es el reino de Dios, que en pequeñas palabras fue por lo que Jesús vino a enseñarnos el reino de Dios, por lo que Él vivió contándonos acerca del reino de Dios, luego muere por el reino de Dios y cuando resucita sigue hablándole a sus discípulos acerca del reino de Dios. Entonces, no hay enseñanza o tema más importante para la iglesia cristiana, para los seguidores de Cristo, que el reino de Dios, pues Él le dedicó absolutamente toda su vida a ese tema tan importante. Nació, vivió, murió y resucitó hablándonos acerca del reino de Dios. ¿Cuál fue la pedagogía que el Señor Jesucristo enseñó o utilizó para el reino de Dios? Primordialmente las parábolas. Ese fue su interés. Y vimos en nuestra charla pasada cómo el pueblo de Israel, pueblo judío, representado un poco en Juan el Bautista, tenía un concepto de reino de Dios y de Mesías davídico un poco diferente al de Jesús. El reino de Dios para Juan el Bautista era una llegada inminente, es decir, de un momento a otro iba a llegar, ¿sí? El reino de Dios era intervencionista. De afuera Dios iba a irrumpir en la historia del ser humano e iba a juzgar la injusticia y iba a premiar la justicia. Y era un reino violento. Por eso las expresiones de Juan el Bautista que le decía a las personas: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Diferente al concepto de Jesús. Jesús no piensa en un reino de Dios que sea inminente. El Señor dice: el reino de Dios ya está aquí, ya llegó. No va a irrumpir en otro momento, ya llegó. Además, para el Señor era colaboracionista. Es decir, Dios va a utilizar al ser humano para la extensión de su reino, pero el ser humano no puede hacer nada si no es con la ayuda de Dios. Entonces es colaboracionista y es no violento. Todo el tiempo Jesús estuvo diciendo: amen a sus enemigos. Si le pide un enemigo que cargue una milla, una carga, cárguela dos. Si un enemigo te pega en una mejilla, colócale la otra, etcétera, etcétera. Pues Jesús, como les dije anteriormente, va a utilizar las parábolas para darnos esa particularidad del reino. Hoy les quiero invitar a una parábola muy cortica que encontramos en Mateo, Marcos y Lucas y la vamos a leer en los 3 evangelios. Entonces empecemos con el evangelio de Mateo. San Mateo capítulo 13, vamos a leerlo, versículos 31 en adelante. Dice así: Jesús también les contó esta parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol tan grande que las aves van y se posan en sus ramas. Luego el evangelista Marcos también nos narra la parábola en el capítulo 4, versículo 30. San Marcos 4:30 dice así: también dijo Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios o con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra. Y luego el evangelio de Lucas en el capítulo 13,
versículo número 18 dice así: Jesús dijo también: ¿a qué se parece el reino de Dios y con qué puedo compararlo? Es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo y que crece hasta llegar a ser como un árbol, tan grande que las aves se posan en sus ramas. En esos tres evangelistas nos narran la parábola de Jesús, que es la del grano de mostaza. No sabemos si fue él quien contó la parábola de varios modos, porque si miramos con atención, cada evangelista nos va a contar la parábola de una manera muy particular. Entonces puede ser que el Señor Jesucristo la contó en distintas ocasiones y que le hizo algunas variaciones a la parábola. Eso no lo sabemos. Lo cierto es que en alguna nos habla de un huerto, en otra nos habla de un campo. No sabemos tampoco si los evangelistas fueron adaptando la palabra o la parábola y la construyeron con los propios detalles que habían escuchado seguramente del maestro, porque el maestro era un excelente expositor de parábolas. Excelente. Entonces cada uno pudo, de acuerdo a su intención teológica, utilizar las parábolas enfatizando en uno u otro detalle. Esta parábola tiene algunas dificultades bien interesantes, más vamos a mirarlas como por algo interesante que nos pasa con la parábola de la mostaza. En primer lugar, la semilla de mostaza no es la más pequeña de todo el mundo. Hay más pequeñas, por ejemplo, la semilla de orquídea y el ciprés son semillas más pequeñas que la semilla de mostaza. Hay que entender que este libro sagrado no pretende ser un libro de ecología, no pretende ser un libro de ciencia, lo que pretende es dejarnos una enseñanza que el Señor Jesucristo enfatizó en los que lo estaban escuchando y que ahora nos sirve a nosotros. Pero partamos de eso, la semilla de mostaza no es la más pequeña de todo el mundo. También otra dificultad que nos presenta la parábola, y es que la mostaza no crece hasta convertirse en un árbol, y menos en un árbol grande. La mostaza negra, que es probable de la que estaríamos hablando en esta parábola, puede alcanzar una altura máxima de unos 2 o 3 metros. Entonces no es tan alta. Y describirla como nos la describen los evangelistas, que se ha convertido en un árbol, es un poco exagerado. Es exagerado. Si la enseñanza de la parábola es una parábola de desafío, recordemos, de adivinanza, de ejemplo o de desafío, pues lo que nos estaría diciendo la parábola es que hay unos inicios pequeños y que de esos inicios pequeños surgen grandes cosas, grandes proyectos. Pero eso no hay ninguna provocación, eso parecería ser algo normal. Y recordemos que hemos dicho en otras enseñanzas anteriores que cada parábola provocó a su auditorio. Algunos se iban con mal genio, otros se iban odiando a Jesús, otros se iban convertidos y otros se iban a no dormir porque lo que Jesús les había dicho les iba a causar un tremendo impacto. Entonces hay algo más de lo que nosotros nos estamos imaginando con respecto a la parábola, y ese algo más es que no solamente se queda mostrándonos algo muy importante, que es lo pequeño se hace grande. No hay razón evidente, por lo menos en estas parábolas que acabamos de leer, o versiones de la parábola mejor, que la semilla de mostaza representara la fe, representara el evangelio o representara al Señor Jesucristo. Por lo menos en este contexto no nos está hablando de eso. Marcos nos dice en el griego original, no en las traducciones que tenemos, que la semilla se transformó en verdura. Mateo promociona la planta, es decir, la va ascendiendo. La semilla se convierte en una verdura y luego en un árbol, y eso sería un asunto totalmente milagroso. Y Lucas hace que la semilla inmediatamente se convierta en un árbol y no pasa por las fases que nos cuenta Mateo. Entonces, son algunas dificultades que vamos a encontrar un poco con la
con el texto bíblico, pero recordemos que el texto no pretende ni ser un texto científico, ni de agro, ni siquiera histórico. El texto pretende ser teológico y enseñarnos principios profundos de la palabra para que la vayamos aprendiendo y desarrollando de una manera muy particular en nuestro crecimiento. Pues el Señor dijo que esta parábola la contaba para que empezásemos a entender con una comparación humana lo que significa el reino de Dios. La parábola indudablemente va a establecer una relación entre lo pequeño y lo grande. Algo que es pequeño, que no es insignificante, porque esa pequeña semilla tiene potencia dentro de ella, hasta tal punto que se puede convertir en una grande planta. Entonces no es pequeña, pero tiene una potencia muy fuerte dentro de ella, y nos habla de unos inicios pequeños, pero van a surgir grandes resultados, y eso es importante tenerlo en cuenta. Claro, es la primera enseñanza que encontramos así a primera vista. Algo pequeño se puede volver algo grande, y más el reino de Dios. El reino de Dios pareciese ser muy pequeño e insignificante, pero en sí tiene mucho poder para convertirse en algo grande. Sin embargo, miremos un poco otras lecciones, además de esta primera, que claramente nos invita a entender que a veces el reino de Dios parece ser pequeño e insignificante, pero realmente es poderoso, y que en esa pequeña semilla se va a convertir en algo grande, que además va a proteger o le va a dar cobijo a los pájaros, y que podríamos representar los pájaros o hacerle algún tipo de aplicación a los pájaros como seres humanos que vienen al reino de Dios, y que el reino de Dios los va a cobijar. Pero además de esta primera lección hay otra. Algunas cosas necesitan ser dejadas solas, y ese es el caso precisamente de esta parábola. La semilla al aire no germina. Esta semilla tiene que ser enterrada en la tierra y empezar a formar un gran proceso, y la acción de desarrollarse, de crecer, de empezar a echar unas raíces y luego de empezar a salir de la tierra, es una acción que ella va a seguir adelante por sí misma. Miremos a modo de ejemplo, Lucas capítulo 13, versículo 18, dice que el Señor está hablando del reino, y que lo puede comparar como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo, y que crece hasta llegar a ser como un árbol tan grande que las aves posan en sus ramas. Entonces el hombre, al preparar la tierra y al dejar la semilla adquiere un poder, y ella misma va creciéndose, ella misma se va haciendo sólida y fuerte. Y eso pasa con el reino de Dios. A veces lo dejamos solo, no necesita que nosotros estemos mirándolo, tiene el poder de Dios para desarrollarse y para ser suficientemente grande y convertirse en protección o en cobijo para los pájaros o para la humanidad. Pero otra cosa interesante, entonces, en tercer lugar, es que a veces necesitamos apartarnos del camino. Fíjese que el hombre viene, siembra la semilla de mostaza, pero la deja de lado. Es decir, la sembró y él se hace a un lado. Lo que quiere decir es que no siempre nosotros, los seres humanos, somos el centro. Puede ser que facilitemos la oportunidad para que cosas más grandes que nosotros mismos se desarrollen. El hombre plantó la semilla, pero cuando plantó la semilla, para Jesús, que sigue narrando la parábola de la semilla de mostaza, inmediatamente el hombre perdió el centro de atracción. Y al perder el centro de atracción, lo ganó la semilla. Y luego lo ganó el árbol que se produjo por medio de la semilla, para que éste se fuera a hacer protección para todas las aves que venían a anidar y a ubicarse en ese árbol. Entonces, algo muy interesante del reino de los cielos
es que no quiere darle el honor o la preponderancia a alguien. Nada, todo lo contrario. El reino de los cielos trabaja con gente humilde, trabaja con gente que no quiere ni la fama, ni el reconocimiento, ni nada de esas cosas, porque para el reino de los cielos hay una igualdad. Y aquí el ser humano perdió todo protagonismo para dárselo a esta semilla, que es el reino de Dios, y para que el protagonismo lo cogiera la semilla y luego el árbol que se iba a convertir en lugar para que las aves del cielo anidaran. En cuarto lugar, la semilla está en un campo doméstico. Dice que este hombre siembra en su campo, en su terreno. Es decir, que el reino de los cielos está en nuestro terreno y en el trabajo humano. Recordemos que Jesús tenía 3 cosas muy claras sobre el reino de Dios. Ya llegó, es colaboracionista y no es violento. Vayamos aplicando esos principios a esta parábola. El ser humano tiene que apoyar, tiene que participar para que el reino de los cielos se establezca. Él fue precisamente el que sembró la semilla, después desaparece de la escena para que la semilla y luego el árbol se conviertan en el centro de atracción, en el centro de interés, pero hubo una colaboración del ser humano para que se estableciese el reino de los cielos, o en este caso, que la semilla de mostaza tuviese un lugar apropiado para empezar a desarrollarse. ¡Qué maravilla! Quiere decir, para todos los que me están escuchando, incluyéndonos absolutamente a todos, que Dios nos está dando una tremenda responsabilidad a nosotros. Y la responsabilidad que Dios nos da a cada uno de nosotros, indudablemente es que participamos en la construcción del reino. Mire cómo se inicia la parábola. ¿A qué se parece el reino de Dios y con qué puedo compararlo? Bueno, ya la semana pasada establecimos qué significa el reino de Dios. El reino de Dios es que nosotros nos imaginemos en algún momento que el que está sentado tomando decisiones sobre la tierra, el que se sienta en las naciones para gobernarlas, es Dios mismo. Entonces en Dios no hay injusticia, en Dios no hay violencia, en Dios no hay muerte, en Dios no hay corrupción, ni nada por el estilo. Nada de eso. Y ahora el Señor nos dice, bueno, ¿y cómo comparo ese reino de Dios? Y aquí nos habla de cómo empieza a germinar y a hacerse grande el reino de Dios. Claro, en primer lugar es pequeño y se hace grande, pero eso no asombra a nadie, era como algo natural. Pero las otras cosas sí empiezan a asombrar. Es decir, el reino de Dios, independientemente de las personas, se va desarrollando porque Dios es suficientemente grande. No necesita de la compañía, ¿no? Ahí está. Y esa semilla, aunque no nos demos cuenta, el campesino no se da cuenta que la semilla está creciendo debajo de la tierra, pero está creciendo. El campesino no lo va a notar, no se va a fijar en eso, y la semilla va creciendo hasta que se va haciendo grande, luego brota de la tierra y se hace una hortaliza grande, o se hace un árbol, como nos lo dice la parábola. Eso es indudable. Pero además de esto, el eje o el centro de atracción no es el ser humano. A mí me impresiona muchas veces cómo los líderes religiosos queremos ser el centro de atracción. Queremos el aplauso o el reconocimiento de la gente. Y aquí sí ya empieza a tocar el escritor bíblico esta parábola con los egos de las personas que están ahí escuchando, con esos fariseos, con esos escribas que les encantaba mostrarse y decir cuán grandes eran, y de pronto el Señor aparece diciéndoles: mis queridos amigos, ustedes en el reino de los cielos deben hacerse a un lado, porque el protagonista es la semilla, el protagonista es el árbol, es decir, el reino. Ustedes no son protagonistas, nosotros no somos protagonistas, somos colaboracionistas, pero el reino de los cielos se hace grande
y el que merece la gloria, la honra, es el Señor Jesucristo. Y además, la semilla empieza a crecer en un campo, en un ámbito doméstico. Es decir, es una semilla que está sembrada en un campo, lo que nos vuelve a insistir en el tema de que Dios no va a transformar el mundo sin nosotros, sin la ayuda de los seres humanos, pero nosotros sin la ayuda de Dios no podemos. Y hay que tenerlo totalmente claro. Es entonces ese sentido de la semilla, 4 enseñanzas importantísimas de la semilla y de lo que empieza a ser el reino de Dios en esta tierra. Me llama la atención que el Salmo capítulo 104, versículo 12, nos habla de algo parecido. Dice: a la orilla de los ríos anidan las aves del cielo. Allí cantan entre las ramas de los árboles. Nos habla de árboles. Luego en el versículo 16, sacian su sed los árboles, los cedros del Líbano que el Señor plantó. En ellos anidan las aves más pequeñas, y en los pinos viven las cigüeñas. Los árboles mencionados en el Salmo son el cedro y el pino, que han sido sembrados por Dios y dan cobijo a las aves pequeñas y a las aves grandes. La parábola de la que estamos hablando es una semilla de mostaza sembrada por el hombre y que da cobijo a las aves. Mira lo interesante. El Señor en el Salmo sembró. Ahora en la parábola, los que sembramos somos nosotros. El resultado son árboles o son hortalizas, independientemente, que van a dar cobijo a esta humanidad. Entonces, tendríamos que decir como conclusión que el reino de Dios es una alianza divina y humana. Por eso dice al comienzo la parábola: ¿a qué se parece el reino de Dios y con qué la comparo? ¿A qué se parece? Pues se parece a una alianza del hombre con Dios, donde el hombre se hace a un lado para participar activamente en la construcción del reino. La pregunta es, ¿como seres humanos estamos ayudando en la construcción del reino? ¿O queremos ser los protagonistas principales? Y el Señor nos está diciendo: ustedes no son los protagonistas principales. El protagonista principal de la extensión del reino es Dios, es su semilla. El protagonista principal del reino es ese árbol que va a dar cobijo a todos los que estén necesitados de ese cobijo. El protagonista es el Señor. Nosotros somos colaboracionistas. Y por eso el Señor entonces nos va a invitar a participar de la construcción del reino. Hoy es un día para seguirlo construyendo. Por eso la enseñanza nos tiene que ayudar a entender que en el reino de Dios las cosas son diferentes al mundo. Hoy escuchamos por la radio, vemos en la televisión las peleas de los grandes políticos para acaparar y para desarrollar su imagen ante el pueblo. Pues eso no es el reino de Dios, es el reino humano, es el reino de los imperios, es el reino de los poderosos. Pero en Cristo Jesús no se acapara la imagen, se le reconoce a Él como el Señor y como todo el poderoso. Y el resto somos totalmente iguales, que colaboramos para que el reino de los cielos se haga cada vez más grande. Por eso mi invitación en esta noche es que puedas entender esta palabra y decirle al Señor Jesucristo: Señor, yo quiero formar parte de tu reino. Quiero formar parte porque entiendo que ya está aquí, que no debo esperar una intervención inminente, que no debo esperar que aparezca así de la noche a la mañana. No, se va dando, ya se está dando. Yo quiero participar en la construcción del reino y tomar los principios y los valores que Jesús tiene para esa construcción. Vamos a orar. Vamos a decirle en esta noche al Señor: Señor, ayúdanos, porque a lo mejor
Los conceptos religiosos nos han trastocado el entendimiento de lo que Jesús quiere. Nos han trastocado la forma de ver lo que Jesús quiere. Y eso sí era revolucionario. Eso molestó a los fariseos. Eso molestó a los escribas. Eso molestó a algunos que querían popularidad. Y cuando el Señor les dice, un momentico, los importantes no son ustedes, el importante es la semilla, algunos los mandó odiando a Jesús, a otros los mandó a trasnochar y otros se fueron convertidos diciendo, de verdad, Jesús tiene toda la razón. Vamos a orar para que hoy también Jesús siga teniendo toda la razón. Señor, en esta noche, te damos gracias por tu palabra. Nosotros que creímos que eran parábolas sencillas con una enseñanza sencilla, ahora que vamos enfrentándonos a ellas nos damos cuenta que son totalmente revolucionarias, fuertes, y que al ser tan fuertes, Dios, por eso entendemos la reacción de tu auditorio y seguramente la reacción del auditorio de hoy. Ayúdanos a construir contigo el reino, porque ya está aquí y yo puedo participar en la construcción con un granito de arena. Puedo participar en la construcción del reino con pequeñas cosas. Te ruego que me ayudes a entenderlo y a hacerlo de acuerdo a tu voluntad. Que así como este pequeño grano de mostaza se hizo tan grande, nosotros desde nuestro círculo de influencia podamos hacer grande tu reino. Una vez más te rogamos, Dios omnipotente, por este mundo necesitado de ti y porque estamos viviendo la crisis del COVID-19. En Colombia hemos superado ya los 30,000 fallecidos y rogamos tu consuelo a esas familias con tanta necesidad. Y en el mundo, Señor, hay rebrotes importantes en Europa, donde ya Francia nuevamente va a hacer un cerramiento de sus actividades. Dios, por favor, extiende tu mano de misericordia sobre esta tierra, porque te necesitamos. Por favor, ven y ayúdanos, buen Dios. Ayúdanos a salir adelante en medio de estas circunstancias, en medio de la crisis que está viviendo el mundo. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, siempre estudiando la palabra del Señor, siempre creciendo a través de ella. No se olvide que nuestra próxima charla será el próximo martes. Pero el domingo tenemos Cena del Señor. A las 8 de la mañana ya estaremos en nuestro canal de YouTube, Cena del Señor. Por favor, prepara un jugo de frutos rojos, un pedacito de pan o de tostada o de galletica, pero no dejes de compartirla porque vamos a tener un tiempo de mucha bendición. Eso será para el domingo 8 de la mañana. No nos olvidemos, Dios les bendiga. Recordemos que Pablo dijo que nada nos podría separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao, mil bendiciones. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.